buenos días, bienvenidos a Diálogo Abierto. Está con ustedes Carla Jarada. Empezamos el programa con los temas más importantes sucedidos en la semana y que ha habido de todo, como en botica, bastante saturada en realidad, sobre todo porque la campaña electoral ya se está calentando, eso por un lado, pero por otro lado seguimos trabajando para luchar contra la COVID-19 y este proceso de vacunación que para algunos va bien, para otros no tan bien, pero que también es tema de conversación y de debate para los candidatos. Antes de hablar ya de los temas de plano, vamos a hablar de encuestas, por supuesto, porque las encuestas ya están apareciendo, que son, recuerden, la fotografía del momento y que nos están sorprendiendo bastante. Vamos a revisar los diarios, ¿qué les parece? Vamos a revisarlos porque nos dan más o menos una temperatura de lo que está sucediendo, y es el comercio, por ejemplo, lo tenemos aquí en pantalla. A ver si ahí está, y dice un 67% a favor de que el sector privado gestione la vacunación. Ahí está, demanda y oferta. Un 29% está en contra de que los laboratorios importen, comercialicen y apliquen dosis contra la COVID-19. Y una tendencia, y si mañana le tocase su turno, un 60% se pondría la vacuna, 12 puntos porcentuales más con respecto a enero. 38% de los encuestados estarían dispuestos a pagar por la dosis, mientras que un 58% no lo haría. Y en este caso es importante mencionar que los laboratorios a nivel internacional, no solamente para Perú, sino los laboratorios a nivel internacional han mencionado que de alguna manera tienen problemas para darles vacunas a los estados, porque la prioridad es la venta a los estados. Imagínense al sector privado de cada país. Pero eso lo dejamos ahí, después lo conversamos. Bueno, la Fiscalía además, y esta fue la noticia bomba de anoche, ¿no? La Fiscalía pide 18 meses de prisión preventiva para Martín Vizcarra. Recordemos que Martín Vizcarra es cabeza de lista al Congreso de la República por Somos Perú, y de eso vamos a hablar más adelante también. Tenemos La República y dice así van. ¿Cómo así van? Bueno, esta es la última encuesta, ¿no es cierto? A ver, vamos a mostrarla rápidamente. Vamos a mostrar 3 diarios y ya empezamos, ¿no? Para hacer rápidamente un sondeo de lo que está sucediendo en nuestro país. Dice la encuesta nacional urbano-rural de IEP, dice Johnny Lescano va primero con 13.9%. Ojo, 13.9%. Le sigue Rafael López Aliaga con 9.5%. En tercer lugar, ojo, está Keiko Fujimori con 7.2%. En el cuarto lugar, ahí nomás, con 7.0% está Verónica Mendoza. George Forsyth está en el quinto lugar, ha caído, con 6.8%. Le sigue Hernando de Soto, pero lo que sorprende es la caída, sin duda, de Julio Guzmán, ¿no? Muy bien. Bueno, me dicen que ya la entrevistada está lista, así que vamos a empezar rápidamente. Precisamente sobre estas encuestas vamos a hablar, estas y todas las que han salido publicadas. Estamos con Giovanna Peñaflor, politóloga y directora general de IMACEN. Ya la tenemos entonces vía Skype. ¿Cómo estás, Giovanna? Bienvenida. Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bienvenida a Diálogo Abierto. Bueno, empecemos rápidamente. ¿Cuál es tu análisis respecto a las últimas encuestas? No, hay varias. Han salido la de Datum, en fin, la de apoyo que siempre está ahí, pero esta última, ¿no? La de IEP, que pone en primer lugar ya a Johnny Lescano, en segundo lugar a Rafael López Aliaga y en tercer lugar a Keiko Fujimori. Ha desplazado a Forsyth hasta el quinto lugar. Bueno, en realidad, primero que nada, hay que señalar que con los tamaños de muestra que están realizándose, las diferencias entre los candidatos son inexistentes, ¿no? Es decir, podemos hablar de un primero y de 4, 5 o 6 segundos, dependiendo de la encuestadora, del tamaño de encuestas, perdón, de la cantidad de encuestas que haya realizado. El segundo está el tema metodológico, que también plantea problemas en varios de los casos. Hay mezclas entre presencial, telefónico o telefónico solo, presencial solo, lo cual las hace no necesariamente comparables unas con otras. Creo que de todas maneras, si uno quiere sacar alguna conclusión de lo que está
de lo que está apareciendo en cifras, es primero que sigue ganando el no sabe, no responde, no votaría por ninguno, y si le aumentamos las personas que podrían cambiar su intención de voto en lo que falta en los 29 días que faltan para las elecciones, básicamente tendríamos alrededor del 50% del electorado moviéndose, que es muchísimo más de lo que obtiene en cualquiera de los casos al que coloquen en primer lugar. Entonces, realmente es lamentable una contienda electoral donde llegar alrededor de 10% es un motivo de festejo, ¿no? Es como, ya estamos en la segunda vuelta, cuando en realidad es esto en términos de gobernabilidad, en términos de evaluar la sintonía entre la clase política y la población, arroja resultados muy negativos. Ahora, esta cifra que acabas de dar es importante y peligrosa. El 50% del electorado o de la cifra de los encuestados se sigue moviendo. ¿Eso qué implica? Porque, claro, algunos constitucionalistas o algunos especialistas lo que mencionan es que en esta elección va a haber poca representatividad. Por tanto, el que gane no va a tener tanta representatividad y tanto peso en los 5 años, y ya de por sí estamos inestables. ¿Eso no generaría gran estabilidad en nuestro país en los próximos 5 años? Por supuesto, ese es uno de los problemas. Ya hemos visto lo que ha sucedido cuando un candidato que pasó con un porcentaje inferior al 20% finalmente termina ganando la presidencia, ¿no? Es decir, no se toma... La segunda vuelta crece inevitablemente, pero eso no significa incluso ganar más en legitimidad o ganar más en respaldo. O sea, legalmente funciona así las elecciones en nuestro país, pero definitivamente no necesariamente eso ayuda al tema de gobernabilidad. Lo vemos también en los gobiernos regionales. De acuerdo a la ley, si no alcanzan como mínimo el 30, tienen que ir a segunda vuelta. Los que han ganado en segunda vuelta no es que necesariamente les vaya mejor, porque es una legitimidad ganada en la fuerza. El problema que tenemos que resolver de fondo es cómo tenemos una mejor oferta electoral, cómo se garantiza que lleguen a la contienda opciones que realmente satisfagan a la gente, qué mecanismos se van a hacer para que las alternativas sean mejores, ¿no? Y yo creo que porque se pone mucho énfasis y ahora se dice el electorado piensa bien por quién vas a votar, de ti depende, pero a veces, o para un sector muy importante, puede ser una decisión que no los va a satisfacer de ninguna manera. Bueno, parece ser que los resultados, más allá, teniendo en cuenta todos los candidatos, es decir, todos los candidatos, no va a satisfacer a nadie, porque ayer en el Twitter lo que se leía era, no hay ni siquiera mal menor. Entonces, si no hay oferta electoral, posiblemente el porcentaje, de ausentismo sea más alto, o el porcentaje de viciados sea más alto en la historia de nuestro país. A ver, el tema del ausentismo podría verse afectado particularmente, además, si es que estamos en una situación de crisis sanitaria que no se controla. Okay. En países como Bolivia o como en Ecuador, que han tenido elecciones relativamente hace poco y en medio de la pandemia, los niveles de ausentismo no han sido elevados. Sin embargo, debemos recordar que en ambos casos había candidatos que arrastraban muchísima mayor votación, ¿no? Es decir, en el caso de Ecuador, en la segunda vuelta ha habido un candidato con más de 30 y 2 candidatos con alrededor de 20. Entonces, 3 candidatos concitaban el 70% de la votación. Es una cosa muy distinta a la que estamos viendo en este momento y con un número muy similar de candidaturas. Entonces, aquí en el Perú probablemente o pudiera ser que esto sea un disuasivo si es que además el tema de la pandemia no amaina
de forma significativa. La otra consecuencia, más que el voto de ninguno viciado, porque ahí hay la idea en la gente que el voto viciado o el voto en blanco beneficia al primero, ¿no? Entonces, como hay esa tendencia o ese convencimiento, lo que normalmente suele pasar es que la gente decide en la cola. Y decide por cuestiones muy subgéneris, ¿no? O sea, es decir, ¿quién les parece el menos peligroso? ¿Quién les parece el que menos posibilidades tendría que ganar? A ver, uno dime un nombre, ¿no es cierto? A ver si me suena. Entonces, ese tipo de razonamiento puede dar lugar a grandes sorpresas el día de las elecciones. Y a grandes sorpresas con relación a que aparezcan agrupaciones que no estaban realmente registradas o apareciendo como con posibilidades, ¿no? Porque finalmente la gente expresa su descontento votando por cualquiera. A veces en ese cualquiera pueden, ganar los antisistemas. Los que más rechazo muestren a lo que está ocurriendo. Eso va a tener también mucho que ver con lo que ocurra en el debate que normalmente organiza el Jurado Nacional de Elecciones. Ahora, pero los debates, generalmente todo el mundo dice sí, porque queremos escuchar las propuestas, porque queremos ver, digamos, cuál va a ser el trabajo, pero al final en los debates no ganan las propuestas, según nuestra experiencia, sino gana... Sí, perdón. ¿Qué gana? O sea, ¿qué gana? Cuéntanos. Gana básicamente la actitud del candidato. O sea, que aparezca como que domina el tema, en algunas ocasiones que aparezca como el que genera consensos, que aparezca como el más capaz. O sea, depende mucho de cómo el candidato transmita, ¿no? Y además, incluso, no solamente se trata de ganar, sino de a veces de generar movilizaciones. Por ejemplo, en el debate anterior, ¿no es cierto?, en un debate anterior donde participó Verónica Mendoza y Goyo, Goyo tuvo un 5% solamente de esa presentación del debate, o sea, alimentó un sector que había venido trabajando y eso definitivamente le restó posibilidades a Verónica Mendoza, es decir, pueden aparecer allí personajes que no van a ganar, pero que generen movilización al interior de las dinámicas del electorado. Entonces, en ese sentido son importantes, o sea, yo creo que gana más los sentimientos, gana más la emoción, pero es importante porque para muchos va a ser la única posibilidad de verlos, ¿no? O sea, la única posibilidad porque no tienen tampoco mucho interés en seguirlos. Pero no es muy responsable, ¿o sí? A ver, de parte del electorado, señalas, debemos tener en cuenta que el electorado actualmente lo que está es absolutamente decepcionado, ¿no? Hemos pasado una experiencia traumática reciente en la que luego de haberse durante casi un año dicho que estábamos gobernados casi por un santo, resulta que no existía tal cosa, resulta que realmente había un montón de problemas, que no se compraron vacunas o se compraron o se dejó más bien relación con vacunas que están puestas en duda. Entonces, eso es un efecto traumático para una sociedad. O sea, estamos eligiendo en un momento en que tenemos además de lo que son los años anteriores, ¿no? O sea, todo este proceso que hemos vivido en realidad en los últimos años ha sido de desgaste, de incremento de la desconfianza, de la decepción de la gente, y a eso se ha sumado este escenario terrible durante la pandemia, donde hemos sido muchos rankings el país que peor ha manejado la situación. Entonces, a esa población golpeada, a esa población que no tiene oxígeno, a esa población que tiene que enfrentar el problema de alimentarse cada día o de ver cómo paga sus deudas o cómo no cierra su negocio, le estamos diciendo que es que se dedique a analizar a 18 candidatos, ¿no es cierto?, para asegurarse que entre esas 18 opciones no hay ninguna mejor, no está la aguja en el pajar. Es un poco irreal, ¿no? Ok, Giovanna, pero a ver,
si tú dices que en los debates la gente tiene que ver algo totalmente emocional, es decir, crear empatía con el candidato puede decir cualquier cosa y entre las promesas, porque obviamente la población ya está harta, quiere cosas prácticas, es decir, temas de salud, entonces, o temas de educación, ¿no? Es decir, a mí me pueden prometer, sobre todo la gente que lo necesita, es traer oxígeno, traer ivermectina o traer más vacunas, que, como otros decir que va a ir él mismo a traer las vacunas, cuando hay cosas que son imposibles de cumplir por un tema de sistema, ¿no? De sistema y burocracia, pero la gente igual se lo va a creer y va a votar por él y al final cuando no le pueda, digamos, cumplir la promesa, vamos a volver a tener esta decepción. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para romper ese círculo vicioso? ¿Solamente cambiando el sistema? A ver, es que no hay otra alternativa, porque yo no digo que las personas deban ver lo emocional o deban ver la actitud. Yo le estoy diciendo que eso es lo que ven. Y eso es lo que ven precisamente porque las promesas saben que se las lleva el viento. Y es más, aquí también habría que tener en cuenta todos los que aplaudieron, por ejemplo, que Ollanta Humala no cumpliera con las promesas que hizo durante su campaña. Es decir, más lo aplaudían determinados sectores en la medida que menos cumplía. Entonces, porque se decía, no, es que ya entendió, no es cierto, que llegado al poder es otra cosa, cuando debía haber existido siempre un ánimo de cumplir con lo que se comprometió. Entonces, la verdad es que creo que de alguna manera estamos recogiendo muchas cosas que se han ido sembrando a lo largo del tiempo y no necesariamente desde la población, sino desde los liderazgos, desde los medios de comunicación, que son una gran, digamos, una gran plataforma para informar o para orientar y para desorientar también. Entonces realmente estamos recogiendo ese tema. Y entonces la gente dice, finalmente tengo que votar por aquel que me sienta que me inspira alguna confianza o voto simplemente para mostrar mi descontento, mi mal humor y que se vayan todos. Entonces, sí, eso es un problema. ¿Cómo cambias eso ahora? La verdad yo no tengo muchas expectativas sobre el resultado electoral. Esperemos que el que salga elegido nos sorprenda y digamos, este fue mal candidato, pero es buen gobernante, ¿no? O sea hombre o mujer. Pero realmente ahora es muy difícil porque para tener una mejor propuesta necesitamos un sistema diferente, necesitamos una reforma política que no se dio, que no terminó de cuajar y volvemos a estar en un proceso electoral donde las cosas no permiten, el sistema no permite que haya mejores filtros, que llegue gente más idónea. Tal vez de alguna manera lo que ayude ese proceso es a depurar, ¿no? Muchas agrupaciones que perderán la valla, perderán la inscripción por no pasar la valla, tal vez eso también sea un proceso que, digamos, sea beneficioso en el mediano y largo plazo. Pero yo creo que tenemos que tener en cuenta de que ese hito no va a ser el trascendental, porque lamentablemente llegamos al mismo con las mismas reglas de siempre. Giovanna, estamos jugando a la ruleta rusa, ¿te parece? Sí. O sea, la verdad que sí, estamos esperando a ver si sucede algo diferente de lo que ha ocurrido hasta el momento, nos hace pensar que es lo más probable. Entonces, hay que cambiar muchas cosas, pero a la vez es un muy mal momento para cambiar, ¿no es cierto? Porque las crisis como las que vivimos, tan terribles, realmente hacen que la gente se aferre a lo que ya está, ¿no? Es que eso prácticamente explicaba también la intención de mucha gente de que no se vaya a Vizcarra, ¿no? A pesar de que era bastante evidente las falencias que tenía como gobierno, más allá de lo que después se descubrió, porque claro, en situación de crisis la gente no quiere que se mueva nada, ¿no? Claro. O sea... Ahora, Giovanna, una de las cosas que tú mencionas que es importante, y ya nos tenemos que ir, así que te hago la última, y es que una cosa es el Ejecutivo, pero va de la mano con el Legislativo. Y el Congreso que se viene... no sabemos si va a ser una ayuda o no necesariamente. Es decir, hay candidatos que si ganan,
no van a tener congreso siquiera, o sea, no van a tener bancada, perdón. Bueno, eso es otro gran problema, ¿no? Y creo que además del tema de la demanda, porque yo creo que habría mucha gente que quisiera no tener que votar por el Congreso y que de hecho no lo va a hacer, porque ya hemos visto que la cantidad de gente que vota para el Congreso es muchísimo menor, y eso aunado al sistema de reparto de curules que tiene el país va a hacer que pueda ocurrir que alguien que en la práctica no tiene mucha diferencia con el resto termine teniendo una distancia en número de congresistas enorme, ¿no? Porque así está hecho el sistema, lo cual es otro problema. Y entonces nos vamos a encontrar con el problema de hoy, porque hoy día tenemos un Congreso, ¿no es cierto?, que ha sido elegido hace poco, con el cual la gente no se siente identificada y que la siente origen de muchos de los problemas. Y es un Congreso que no tiene mucho tiempo en ejercicio, es un Congreso que teóricamente se creó para generar el proceso de estabilidad para llegar al nuevo gobierno, y eso no está ocurriendo, y entonces la gente dice que lo vuelvan a cerrar. Acabamos de votar, o sea, acabamos de escogerlo y ya no lo queremos. Entonces, por eso es que soy tan escéptica sobre el real impacto que van a tener los nuevos resultados, ¿no? Los que tengamos el 11 de abril. Muy bien, muchísimas gracias, Giovanna Peñaflor, por haber estado con nosotros, hacer este análisis de las encuestas, lo que realmente significa y cuál podría ser el panorama. Me has dejado un poco preocupada, creo que a mí y a varios, al decir que eso podría ser una ruleta rusa. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, Giovanna Peñaflor, politóloga y directora general de IMACEN. Tenemos más para ustedes y justamente vamos a ver un tema ya de corte social, que tiene que ver justamente con las decisiones que vamos a tomar en las próximas elecciones, ¿no es cierto? Las colas para ser atendidos en los hospitales, esta vez en el Hospital del Niño, así que nos vamos a ir en vivo hasta allá con Genaro Bernedo. Genaro, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido. Buenos días, Carla. Estamos preocupados, consternados por lo que están viviendo más de 15 familias debido a que sus pequeños, entre 5 años de edad, 12 años de edad, tienen distintas enfermedades. Esto a un lado de la pandemia. Y al tener estas enfermedades, ellos que son de distintas provincias del país, han llegado hasta Lima, hasta Breña, el Hospital de Salud del Niño, y lamentablemente por lo delicado de estas enfermedades que hemos mencionado, ellos están viviendo acá, al frente, en carpas, porque están al tanto, al pendiente, están en vilo de que salga el doctor, la enfermera, el enfermero y les diga: necesitamos esta medicina, tu paciente necesita ser quizás inclusive operado de emergencia, necesita tal tratamiento, se le ha acabado tal, y estas personas están aquí dándolo todo, dando un ejemplo también de lo que es el apoyar a la familia. Hemos tenido también tantos casos en la prensa de familias que cometen tantos errores, pero ellos están dando el ejemplo de amor, de comprensión y de sacrificarlo todo, porque se han adaptado, se han acondicionado inclusive con carpas prestadas por vecinos. Esto también es un símbolo positivo de solidaridad, y ellos están acá ante lo difícil de la pandemia que ya es, ante lo difícil de dejar una provincia, lo difícil de tener a tu pequeño, a tu hijo con una enfermedad prolongada, delicada. Todo eso, ellos están acá, duermen acá en esta calle, en la puerta de lo que es emergencia del Hospital del Niño, y con las condiciones que pueden, inclusive estamos viendo colchones, cartones, algunos se han agenciado de carpas, están afrontando todo esto por los pequeños. Ellos están por momentos acá y luego están al frente y luego buscan desayunar, pero lo importante, si usted desea ayudar a estas personas, estas 15 familias, puede acercarse acá al frente de la puerta de emergencia, buscarlos, ubicarlos y, como nos han dicho, inclusive darles un poco de comida. Y también, terminados esto, Carla, mencionando de que la Policía Nacional sí puede también acercarse por acá, sobre todo en lo que es toque de queda, porque a veces personas de mal vivir se acercan y los ponen en riesgo. Esa es la información desde este espacio del Hospital de Salud del Niño en Breña, en la puerta de emergencia. Si usted desea ayudarlo, aquí está la invitación para ser parte de este grupo solidario. Carla. Genaro, ¿me escuchas? Sí, te escucho. Genaro, ok, hay cola para la atención, efectivamente, pero ¿qué es lo que dicen en el hospital y por qué no los reciben? Es decir, claro, todos los hospitales están llenos, tenemos una emergencia sanitaria que es el COVID, pero en el Hospital del Niño, ¿cuál es la situación? O sea, digamos, ¿por qué no se les está atendiendo?
Lo primero que nos han dicho, inclusive las personas que están esperando, es que varias otras familias ya están adentro y la capacidad obviamente es limitada. Entendemos que en la sala de emergencia, en algunas bancas, también hay familiares que pasan la noche, pero por capacidad no pueden estar todos adentro y bueno, esta es la forma ante la lamentable pandemia. Recordemos que los hospitales están saturados y eso es lo que están viviendo ellos en el día a día, Carlita. Es por un tema de aforo, también entendible, por el tema Sí. El aforo, acá estamos viendo algunos de ellos y vamos a hacerle una pregunta rápidamente, disculpando también, pidiéndole disculpas por lo difícil, señor. Muy buen día, disculpe la molestia, estamos en vivo para TV Perú. Ustedes están acá, sabemos varios meses, ¿qué es lo que pedirían en este momento? Buenos días, señor periodista, gracias por su visita, ¿no? La verdad que nosotros estamos pasando momentos más difíciles, ¿no? Entonces, en mi caso es, tengo un hijito de 8 años de edad, arriba en servicio de hematología. A él le diagnosticaron anemia plástica y ahorita está en estudio para que lo puedan tratar, a ver si es trasplante médula ósea o así puro vía oral y pura venas, un medicamento, sistema inmunosupresor. ¿Cuánto tiempo usted ya esperando acá afuera? Y yo acá estoy un mes, pero más antes tuve la oportunidad de alquilar un cuartito porque tenía todavía lo que es la economía. Pero ahorita ya no cuento con la economía y lo único que me queda es quedarme allá al frente en la carpa. Lo entendemos perfectamente, al igual que el caballero, cualquier otra persona que también esté esperando acá, si usted tiene la oportunidad de poder apoyarlos a nivel económico, alimentario o hasta con abrigo, puede acercarse a la puerta de emergencia. Carla. Muy bien, Genaro, muchísimas gracias por esta información lamentable, sin duda lamentable lo que estamos viviendo en el tema de salud. Una cosa es, obviamente, estar preocupados por la salud, pero saber que está siendo atendido nuestro familiar. Pero la incertidumbre de estar esperando por una cama o estar en esas condiciones es realmente terrible. Hacemos una pausa, volvemos con más en Diálogo Abierto. Muy bien, seguimos en Diálogo Abierto en simultáneo por TV Perú y Nacional. Recuerde que nuestro formato ahora por elecciones es 1 hora por televisión y Radio Nacional y la segunda hora solamente vamos por Radio Nacional porque por TV Perú sale un programa Tu Voto informado regionales, ¿no es cierto? Cumpliendo, por supuesto, con todo el tema de la información electoral. Muy bien, vamos a seguir con más y en esta oportunidad vamos a hablar sobre un tema que se destapó ayer, siguió con su proceso y llamó muchísimo la atención. Voy a mostrar una portada, que es la de Correo, y dice, se le viene la noche, ¿a quién? Al expresidente Vizcarra y también candidato, cabeza de lista, ¿no es cierto?, de Somos Perú al Congreso de la República. Y vamos a ver qué significa eso, ¿no es cierto?, ese impedimento en su candidatura. Ellos han dicho que no han sido notificados todavía. Vamos a estar conversando con Omar Cairo. Él es constitucionalista y amigo de la casa, pero siempre conversamos con él. ¿Cómo estás, Omar? ¿Qué tal? Bienvenido. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bueno, en principio, ¿qué significa este pedido de prisión preventiva para Vizcarra estos 18 meses? Ojo, ayer hablando con su abogado, mencionó que todavía no habían sido notificados. Entonces, ¿eso qué significa? Bueno, en realidad es una solicitud, no hay ninguna orden judicial. En el momento en que ocurriera la decisión, si es que se produce, se tendrá que cumplir, se producirá la detención, pero eso no impide la candidatura. Es decir, él podrá ser candidato incluso estando en prisión. Él puede ser candidato estando en prisión perfectamente, pero ¿qué implica políticamente hablando? No, es evidente que las reacciones de la población pueden ser diferentes. Esto puede traerse abajo a la candidatura, puede victimizarlo. Es algo, creo, contingente, pero la consecuencia legal es que puede postular y eventualmente ser elegido. Lo que ocurre es que si es elegido,
tendrá que mantenerse en prisión, si es que el juez lo considera así, porque ya no existe inmunidad parlamentaria de arresto ni de proceso. Es decir, él, siendo congresista, es como cualquier ciudadano. Ahora, ¿qué pasa si él es expresidente? ¿Tiene alguna protección por haber sido expresidente? Dependiendo del delito del que se le esté acusando, tengo la impresión de que, la información que se ha difundido, es que esta solicitud corresponde al proceso por hechos que habría realizado siendo gobernador regional. Por esos hechos no tiene ninguna protección, ¿no? El antejuicio no involucra a los presidentes regionales. Entonces, no tiene antejuicio ni tendría inmunidad parlamentaria en caso de ser elegido. Ahora, ¿por qué? Yo sé que eres constitucionalista, pero ¿por qué de alguna manera se ha pedido ¿por qué se ha pedido 18 meses de prisión preventiva para el expresidente si en todo caso ya tenía, ¿no es cierto?, impedimento de salida, está en un proceso electoral y según su abogado, eso ya según su abogado, no habría ningún dato nuevo en el proceso, digamos, que diga que es culpable ya de por sí en esta investigación? Bueno, en realidad las prisiones preliminares y las preventivas no se ordenan contra los culpables, se ordenan contra aquellos en el primer caso, cuando hay una necesidad de la detención para realizar la investigación, esta detención preliminar, y la detención preventiva cuando hay una fuerte apariencia o probabilidad de que sea culpable. En ningún caso la orden de detención es una declaración de culpabilidad. Lo que tú me dices de este caso, lamentablemente, no tiene que ver con que sea o no penaliza, sino que son hechos que no manejo. Es decir, no conozco cuáles son los fundamentos de la solicitud fiscal. Y en todo caso, si el juez ordenara una detención, también tendría que fundamentarla. Si está justificado o no, se verá en la resolución que disponga la detención, si es que esto ocurre. Si dispone que no corresponde la detención, también habrá que evaluar los argumentos. Voy a reformular la pregunta. A nivel constitucional, ¿habría algo que protegiera a Vizcarra de ser congresista, por supuesto, si es que realmente es sentenciado culpable? Porque teniendo en cuenta que por un lado está candidateando y por otro lado lo que dice la defensa es que no habría intención de fuga, precisamente porque está candidateando, y dos, porque ya ha habido impedimento de salida, lo que quedaría pendiente es que si es que siendo congresista podría de alguna manera impedir o borronear el proceso de investigación en sí. El hecho que sea congresista no cambia su situación. De repente no se ha entendido muy bien en el país, porque es algo nuevo, muy reclamado, pero de repente tan reclamado que ni siquiera se vislumbró cuál sería la consecuencia, es que no hay inmunidad parlamentaria. Que lo detengan hoy o que lo detengan cuando sea congresista o que esté detenido hoy y continúe estando detenido siendo congresista es exactamente lo mismo. Okay, no le coloca ni en peor ni en mejor posición. Ok, pero en esta etapa, de alguna manera no lo victimizaría, es decir, en plena etapa electoral, ¿es preciso o no es preciso este pedido? Te repito, yo lo entiendo, pero... Es contingente, lo puede victimizar o lo puede perjudicar. Exacto. De repente esto hace que su votación se duplique y llegue a ser congresista, o de repente hace que se reduzca a la mitad y que no lo sea. Muy bien. Eso es contingente. Las reacciones son impredecibles y puedes darte cuenta con la última encuesta que ha aparecido hoy día. Precisamente por eso. Todo lo que ha ocurrido con la actuación de los candidatos no tiene un correlato con la expresión de la población expresada en esta muestra. Es decir, pareciera que personas que han tenido una presencia y actuaciones pobres, digamos, o lamentables,
han sido premiadas con el apoyo. Y al revés también. Entonces, lo que pueda pasar políticamente es contingente, pero que la posibilidad mejor dicho, el hecho que sea postulante o que sea congresista no cambia su situación. Eso es a lo que me refiero. La misma situación la está viviendo Keiko Fujimori, por ejemplo, porque el fiscal del equipo especial Lavallato, José Domingo Pérez, ha solicitado 30 años y 10 meses contra Keiko Fujimori, ¿no es cierto? Y decir que estamos en fase de investigación preparatoria. Lo mismo, es lo mismo. Es lo Ella, mismo. ella es como cualquier ciudadana. Ella es cualquier ciudadana. El señor Vizcarra es cualquier ciudadano. Y cuando sea congresista seguirá siendo cualquier ciudadano frente al derecho penal. No tendrá protección ni de arresto ni de proceso. Claro, pero es que Vizcarra postula al Congreso, pero Keiko postula a la presidencia. Lo mismo. La diferencia es la siguiente. Si Keiko llega a ser elegida presidenta, todo se congela hasta el año 2026, porque ella no puede ser procesada siendo presidenta. En cambio, si Vizcarra es elegido, todo sigue igual. El proceso continúa. Si él está preso, sigue preso. Si él está libre, pues, ¿no? Ahí está la diferencia entre uno y otro. Exactamente. Por eso es que había que distinguir claramente que la protección presidencial de prohibición de acusar y procesar no es inmunidad, es otra cosa. Lo que se ha eliminado es la inmunidad parlamentaria, Muy bien. que es la protección que había para los congresistas de no ser procesados ni arrestados por delitos que habrían sido cometidos fuera del ejercicio de sus funciones. En el caso del presidente, existe la prohibición de procesarlo penalmente, salvo por 4 delitos, que no es ninguno de los que están en el expediente Keiko. Entonces, si ella es elegida presidenta, todo se paraliza hasta el año 2026. Ok. Omar, teniendo en cuenta esto, vayamos ya al tema constitucional propiamente dicho y qué tipo de reformas tendrían que haber y si van a ser factibles, porque hace unos momentos estábamos hablando con Giovanna Peñaflor de Imacén y dijo algo que nos preocupó mucho, ¿no? Dijo que estas elecciones básicamente son una ruleta rusa, porque, claro, están los candidatos ahí, pero más allá de los candidatos, las decisiones que se toman por parte de la población generalmente son emotivas y se hacen en la cola de las elecciones, habiendo lo que hay, ¿no es cierto? Habiendo la gama digamos, de candidatos que hay. Y no necesariamente va a salir uno bueno, malo, no sé. Es lo que hay. Entonces, ¿qué cambios tenemos que hacer precisamente para no solamente elegir bien, sino que haya buenas opciones? Bueno, yo creo que un cambio que a primera vista puede no tener vinculación con la calidad de presidente que elijamos es precisamente la eliminación del artículo 117 de la Constitución. Porque si es que el 117 no existe, ya no va a haber personas que intenten llegar a la presidencia para tener 5 años de bloqueo contra procesos penales. Esa norma es completamente perjudicial, porque el presidente en ejercicio debería poder ser procesado porque tiene la protección del antejuicio, no se le va a perseguir ideológicamente, políticamente, porque si hay un proceso penal, una necesidad de procesarlo penalmente, tendrá que ser el Congreso el que lo autorice a través del procedimiento del antejuicio. Lo que pasa es que el 117 prohíbe el procesamiento, entonces la presidencia se convierte en un puesto apetecible. No digo que los candidatos, todos los candidatos que hay ahora estén en esa situación, pero es apetecible para muchas personas que temen ser procesadas penalmente porque saben que han cometido algún delito. Entonces, el día que no haya esa cobertura, vamos a tener candidatos que no tienen, o mejor dicho, aquellas personas que postulan para evitar ser castigados penalmente, no postularán. Y entonces las posibilidades de elegir un buen presidente serán mucho mayores. Ahora, lo cierto es que hay muchos candidatos, varios candidatos, que si salen como presidentes no van a tener una bancada en el Congreso.
¿Eso qué implica a nivel constitucionalmente hablando? ¿Qué implicaría? Porque la gente piensa que una cosa es ser presidente y otra cosa son los congresistas, pero en realidad a nivel de trabajo y a nivel de fuerzas políticas trabajan ahí, ¿no? En equilibrio. Lo hemos visto el año 2016, se generó una dificultad más que constitucional política, muy seria, y además esto está conectado con la propuesta que vienen haciendo muchos congresistas de reformar la Constitución. Es decir, hay muchos candidatos presidenciales. Hay varios candidatos que plantean reformas, que dicen que las van a hacer, sin embargo, no se preocupan por realizar una campaña importante, intensa, de sus listas parlamentarias. Y resulta que lo único que les permitiría realizar esas reformas es tener una bancada parlamentaria considerable. Entonces dicen simplemente cambiaremos la Constitución, declararemos que la corrupción es un crimen de lesa humanidad, o qué sé yo, o declararemos que tales derechos deben ser protegidos de mejor manera en la Constitución, la cambiaremos, pero pierden de vista que para eso necesitan tener una bancada importante. Entonces, cuando le prometen al pueblo eso, le tendrían que decir, por lo tanto, necesitamos que voten por nuestros congresistas. Pero muy pocos candidatos hacen campaña por ellos y también por su lista parlamentaria. Cuando la lista parlamentaria es indispensable para hacer un cambio constitucional. Pero, por ejemplo, acá tenemos a Verónica Mendoza, a Ollanta Humala, a Julio Guzmán y Johnny Lescano, que se han mostrado a favor de la reforma, pero ¿realmente podrán hacerla? ¿Van a llegar? Salvando el caso de Verónica Mendoza, del cual te voy a comentar en un segundito, ninguno de estos candidatos ha pedido un voto abrumador o masivo, un voto intenso y de respaldo para su lista parlamentaria. Y esa es la condición para que la reforma que proponen prospere. Entonces no tiene, o es desconocimiento, o realmente no sé qué es, pero no se puede proponer una reforma constitucional si al mismo tiempo no se pide apoyo para la lista parlamentaria que va a hacer esa reforma constitucional, porque no es el presidente el que la va a hacer. En el caso de Verónica Mendoza, la situación es distinta, pero no mejor por eso. Porque ella está proponiendo algo que la Constitución no permite. Está proponiendo que se convoque un referéndum para preguntarle al pueblo si quiere o no una asamblea constituyente. Bueno, eso no está permitido en el Perú. La Constitución peruana no permite el cambio total de la Constitución a través de una asamblea constituyente convocada previo consulta en referéndum a la población. Es un mecanismo que puede ser interesante, que está permitido en Chile porque su Constitución lo permite, pero en el Perú no. Y no se puede prometer cosas que la Constitución no permite. Muy bien, Omar. Verónica está mintiendo, entonces. Está mintiendo con esa pregunta. No te diría eso. Yo pensando de buena fe, creo que es desconocimiento. Okay. No veo pretendo no ver en ningún candidato intención de mentir. Peor, pues. Y Verónica creo que no está mintiendo, creo que es desconocimiento. Peor, pues, ¿no? Candidatos a la República que no conozcan nuestras leyes, eso es más preocupante. Es una cuestión en realidad no es nada malo reconocer lo que uno ignora, todos desconocemos cosas, pero Marcelo Bielsa dijo una vez que el error, todo error generalmente es el primer paso para un acierto, y si los candidatos lo advierten, creo que van a afinar mejor sus propuestas y van a sintonizar mejor con las posibilidades de realizarlas. Cito a mi productora, eres bien buena gente con los candidatos. Muchísimas gracias. Gracias, Omar. Carla. Muchas gracias, Omar Cairo, constitucionalista, por estar con nosotros, de alguna manera, hablar sobre los cambios que se deberían hacer a la Constitución, lo que es viable y no viable, y qué significan, ¿no es cierto?, estos impedimentos y pedidos por parte de la Fiscalía. Muy bien, vamos a dejar entonces a Omar Cairo y vamos a seguir con más. Vamos a hablar ahora sobre MIPE e industria, así que atención a aquellos que son dueños de alguna empresa MIPE. Estamos ya enlazados con Roxana Balcázar, viceministra de MIPE e industria.
Actualmente, ¿cuál es el avance y la ejecución de compras Mi Perú? Eso es un tema que queremos conversar con ella. Viceministra, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, Carla, y buenos días a toda tu audiencia en la plataforma de radio y televisión. Sí, mira, efectivamente, de hecho, desde el primer día de gestión de este gobierno de transición y de emergencia, hemos dado muchísima prioridad al trabajo en Compras Mi Perú. Compras Mi Perú, para tu audiencia, para contarle un poquito de qué se trata, es una medida de urgencia que data del 2011 en su momento, pero la última medida se ha dado ahora en el 2020 a propósito de la crisis sanitaria y crisis económica. ¿Y cuál es la idea en sencillo? La idea es poder darle la oportunidad a la micro y pequeña empresa de generar un negocio, una venta de sus bienes al Estado. Por supuesto, el Estado además es un comprador importantísimo de bienes y servicios, y por lo tanto queríamos darle la oportunidad a la MIPE de tener una venta grande, importante, y se dieron decretos de urgencia para esto. Y estos decretos de urgencia traían un monto de presupuesto importante para el negocio y la venta a la MIPE. Actualmente estamos con muy buenas noticias para darle a la MIPE, porque se están lanzando 9 convocatorias que ya están confirmadas. Confirmada significa que la entidad demandante, en este caso puede ser el Ministerio de Salud, el MINDES, el Ministerio del Interior, incluso el MINEDU, tienen ya las especificaciones técnicas para comprarle bienes a la MIPE. Vamos a hacer esta convocatoria desde ahora, en marzo y en abril, por un monto de 250 millones de soles, y estamos esperando que se beneficien a más de 2.700 MIPEs a nivel nacional. Esto es importantísimo porque va a generar una medida y una activación del negocio de la MIPE. Estamos en un momento en el que ha sido muy golpeadas, así que estas son medidas de reactivación, medidas de inclusión que esperamos que sean muy bien acompañadas por Produce, y que las MIPEs además puedan postular. Roxana, lo que nosotros detectamos, sí. Roxana, ¿cuántas MIPEs existen en nuestro país? Bueno, el total de MIPEs tenemos formales e informales, ¿no? En realidad, el 98% de la economía se mueve a través de micro y pequeña empresa. Ajá. Sin embargo, tenemos una problemática muy seria ya desde hace muchísimos años, porque más del 70%, si no es más, si no es 80% de las MIPEs son informales. Entonces ahí tenemos un reto y un desafío muy grande para traer a la formalidad a estas MIPEs. De hecho, Compras Mi Perú es un mecanismo que permite comprarle a la MIPE formal. Y el hecho de poder tener este acceso al mercado de las compras estatales es un incentivo fuertísimo, muy potente para que la MIPE se formalice. Entonces, poder sacar estas convocatorias que te comentaba es una forma muy rápida de traer e incentivar, atraer a la MIPE a la formalidad, además con el beneficio de poder acceder al mercado de compras Mi Perú, de compras de bienes. Entonces, este tamaño tan grande de informalidad nos pone también al Estado en un desafío muy grande en relación a cómo podemos acercarnos y atraerlos mediante el acceso a los mercados, ¿no? Ahora, pero sí. Roxana, permíteme que te repregunte. Claro, yo estaba leyendo acá que hay algunos gremios que están fastidiados con el programa Compras Mi Perú, y entiendo, claro, por las cifras que mencionas, si es el 80% son informales y solo Mi Perú compra los formales, entiendo por qué este fastidio, porque obviamente la gran mayoría de MIPEs en nuestro Perú no se ven beneficiados con este programa. Sí, bueno, el programa, como te comentaba, debe beneficiar, y esa es la intención, a las MIPEs formales, ¿no? Y es un incentivo para que las que no lo son se formalicen. De hecho, cuando empezamos la gestión, encontramos que la ejecución del programa, que no es un programa todavía, pero que son medidas de urgencia, Compras Mi Perú, la medida Compras Mi Perú había ejecutado apenas 6%. Ahora a la fecha estamos en el orden del 8.5% del presupuesto que se tenía, que es del orden del 920 millones. O sea, solo se ha ejecutado ahorita hasta la fecha 77 millones de soles. Pero o sea, este incentivo, digamos, estas compras
de Mi Perú, o sea, este sistema Mi Perú para comprarles a las MIPES formales, que viene a ser un incentivo, digamos, para que las MIPES se formalicen, ¿ha funcionado? ¿En qué porcentaje? Como te digo, siempre el mecanismo de compras Mi Perú ha funcionado como una medida de emergencia, temporal. Y en esa medida ha funcionado porque evidentemente le ha permitido a la MIPE llegar al mercado de compras estatales sin tener que pasar, digamos, por la burocracia tradicional de la ley de contratación. Entonces, este es un mecanismo que a través de los núcleos ejecutores y a través del FONCODES le hace una compra directa a la MIPE. Igual tenemos concursos y convocatorias, procesos de adjudicación, donde hay mucha competencia, pero lo que ha sucedido, y quizás con las medidas, es que las postulaciones de las MIPES no han prosperado como debían prosperar. Por eso produce lo que está identificando es todos los problemas y aplicando todas las medidas correctivas para que la MIPE pueda postular y pueda tener una adjudicación exitosa. Y eso significa acompañarla en su postulación, generar expedientes técnicos totalmente sólidos, acompañar también el trabajo de FONCODES al momento de generar los procesos de convocatoria y que finalmente las adjudicaciones se den a la velocidad que quisiéramos. Claro. Por eso las nuevas convocatorias que estamos lanzando tienen ese objetivo, colocar 250 millones de compra a la MIPE en bienes en este periodo de marzo y abril, poder tener ya lanzadas las convocatorias. Y este es un proceso además que va a seguir durante el año, ¿no? Tenemos todavía un trabajo por delante, todavía no confirmado, pero que está en proceso de lograrse y esperamos tener éxito en eso, de 17 convocatorias más por el orden de 315 millones adicionales. En realidad, el desafío es muy grande y si bien estas medidas son de urgencia, nosotros quisiéramos primero dejar la casa ordenada, dejar las convocatorias lanzadas, que la MIPE pueda postular de manera exitosa y además dar un paso adicional como legado de gobierno, que es dejar un programa permanente. ¿A nivel nacional? ¿A nivel nacional? A nivel nacional. Ese es otro gran reto de Compras Mi Perú, Carla, que generalmente lo hemos encontrado concentrado en las MIPES de Lima, pero las MIPES están a nivel nacional y la gran necesidad de reactivación y de inclusión está a nivel nacional. Entonces, este es un esfuerzo que necesitamos hacer de descentralización, de poder comprarle a la MIPE de Arequipa, de Ayacucho, Huancavelica, Junín, Pasco, incluso en las regiones más pobres. Ese es el gran objetivo y eso se logra y se va a poder lograr dejando, que es el legado que vamos a dejar, el programa de Compras en Perú. Un programa además que no depende de la demanda de los sectores, sino que nace como unidad ejecutora y nace con presupuesto propio de manera permanente. Bien, ahí cumplimos además el tema de la sostenibilidad del programa. Muy bien, Roxana, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y explicarnos un poco en qué consiste la MIPE. Roxana Balcázar, viceministra de MIPE e Industria, hablando precisamente sobre el avance y la ejecución de compras Mi Perú. Nosotros vamos a hacer una pausa, no se mueva, y también nos despedimos ya de la plataforma de televisión. Recuerde que por elecciones, obviamente, estamos dándole prioridad a los programas electorales para que usted se informe bien a la hora de votar. Ya sabe, hágase responsable de su voto también. Así que hacemos una pausa, pero seguimos en la plataforma de Radio Nacional. Nos vemos.